Bienvenidos nuevamente a todos, mi nombre es Fabián Dodaro y continuamos con los videos tutoriales sobre neuroanatomía. En este caso seguimos hablando de la columna axial como en el video previo. Para orientarnos tenemos una vista posterior de la columna axial, como muestra en el esquema, aquí abajo inferior y a la izquierda, y una vista posterior de lo que es el cráneo y la columna cervical superior. Para orientarnos mejor, ¿sí? La parte superior de la pantalla es superior en esta esquecimen óseo, la parte inferior es inferior, valga la redundancia, nuestra porción derecha de la pantalla, nuestro margen derecho es derecho en el preparado y nuestro margen izquierdo es izquierdo en el preparado. Habíamos visto unos accidentes óseos en la columna axial y recordemos que estaba compuesta por tres huesos, la porción más inferior del occipital, la primera vértebra cervical o atlas y la segunda vértebra cervical o axis. Accidentes óseos que habíamos nombrado en la escama del hueso occipital como la protuberancia, la cresta y las líneas nucales inferiores, el foramen magno. Y ahora la importancia, lo que es la unión cráneo-cervical, cómo está compuesta, ¿sí? Lo que es la articulación atlanto-occipital, está envuelta por una parte blanda denominada cápsula articular, ¿sí? De la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Lo que es la unión entonces de tipo sinovial entre los dos huesos, está envuelta por esta membrana, ¿sí? Bastante resistente que le da libertad de movimiento a esta articulación sin que se luxe, sin que pierdan continuidad, ¿sí? La unión de ambos huesos. Hacia inferior, hacia abajo, la unión entre el atlas y el axis, o sea, entre la primera y la segunda vértebra cervical, ¿sí? Corresponde a la cápsula articular de la articulación atlantoaxoidea lateral, ¿sí? Entre el C1 y C2. Esta articulación es muy importante, esta cápsula, ¿sí? Que permite la unión entre las mismas, le da rigidez y evita que se luxe, que se salgan del lugar, ¿sí? Ambas carillas articulares. Entonces vemos dos membranas, lo que es la cápsula articular entre el occipital y C1 y entre C1 y C2. ¿Qué más podemos nombrar respecto a las partes blandas y estructuras nobles que se encuentran en la columna axial? En lo que es el foramen vertebral, ¿sí? Entre el orificio del foramen magno, el orificio de C1 y de C2, y bien hacia abajo tenemos la médula espinal cervical, uno de los componentes más importantes que se encuentran en este sector, ¿sí? Importantísimo, vemos la cara posterior de la médula espinal, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué funcionalidades tiene esta porción de la médula espinal, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta a las modalidades sensitivas. De la médula espinal cervical comienzan a salir hacia los laterales, ahí vemos en el esquema, unas raicillas, ¿sí? Bien finitas que se van uniendo para formar lo que es la raíz posterior del nervio espinal, ¿sí? Se unen para formar el nervio y después el ramo posterior, ¿sí? Que lo delimitaremos mejor en otros videos. Entonces tenemos al nervio suboccipital que sale por lo que es el surco o el canal de la arteria vertebral, aquí lo vemos delimitado, lo vemos marcado. Y hacia inferior, entre C1 y C2, sale el ramo posterior del segundo nervio cervical, ¿sí? Hablamos de ramo posterior y raíces, puede ser un poco confuso, pero más adelante vamos a ver la diferencia entre los mismos. Quedémonos más que nada con que sale el nervio espinal, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos al nervio occipital mayor, que es el ramo posterior de C2, desde una vista posterior, ¿sí? Muy bien. Continuamos. La médula espinal está cubierta por varias membranas, en realidad son tres membranas. Ahí lo ponemos de vuelta, ahí en gris, envuelto a la médula espinal, lo que se denomina pía madre, ¿sí? Está bien en contacto estrecho con la médula espinal y más arriba con todo el encéfalo dentro de la cavidad craneana. Como segunda capa más externa tenemos a la aracnoides, y ya en este caso la aracnoides deja un espacio entre la misma y la pía madre que se denomina espacio subaracnoideo, y esa misma membrana se llama membrana aracnoidea o aracnoides. Muy bien, y la tercera membrana más externa se denomina dura madre, ya envuelve a todas las capas anteriores y a la médula espinal, y esta misma se encuentra desde el foramen magno hasta la parte más inferior de la columna y obviamente en la cavidad craneana. Esta se denomina entonces dura madre. Una vez que nombramos estas membranas, todo lo que es la parte posterior, ¿sí? de la columna cervical axial
está tapada por ligamentos o por membranas. En este caso son membranas bastante resistentes y potentes. En este caso, entre el occipital y la primera vértebra cervical se denomina membrana atlanto-occipital posterior, ¿sí? Que abarca todo el arco posterior. Acá dibujamos la mitad izquierda para que veamos cómo es que se inserta, ¿sí? En el borde superior del arco posterior y en el borde inferior del foramen magno. Y hacia el lateral la misma, ¿sí? La transparentamos un poco para que vean que hacia profundo se encuentran esas estructuras nobles. Hacia inferior, la unión entre el arco posterior del atlas y el borde superior de la lámina y la raíz de la espinosa de C2, encontramos el ligamento amarillo, al igual que en el resto de la columna vertebral, y hacia la derecha lo mismo, el otro ligamento amarillo que lo transparentamos para que puedan ver las estructuras a profundo. Continuamos, estructuras nobles que encontramos entonces, la arteria vertebral que pasa por los forámenes transversos de las vértebras cervicales. En este caso vemos cómo va de C2 hasta C1, ¿sí? Y se curva para penetrar la membrana atlanto-occipital posterior. Del lado derecho lo mismo, vemos cómo este segmento de foramen transverso de C2 a C1 se denomina segmento B2 de la arteria vertebral. Y una vez que atraviesa el foramen transverso del atlas y se mete hacia la profundidad atravesando la membrana atlanto-occipital posterior, se denomina segmento B3 de la arteria vertebral. Importantísimas estas estructuras que se ven desde posterior. Muy bien, espero que les haya servido, les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Saludos.